Hola, ¿qué tal mis amantes de la matemática? Estamos en el curso de geometría analítica y el tema que estamos viendo es distancia dirigida. ¿Ok? Bueno, soy tu amigo Antonio García Rodríguez y vamos a continuar. ¿Qué es la distancia dirigida entre dos puntos? Es aquella que al medirla se establece un sentido entre sus puntos. A diferencia de la distancia normal, esta distancia establece el sentido, es decir, de dónde a dónde se va a mover, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a suponer que queremos calcular la distancia dirigida del punto P1 a P2. Siempre el primer punto es partida y el segundo punto es llegada o final. Entonces, tenemos el punto P1 y queremos llegar al punto P2. La coordenada de P1 es X1 y la coordenada de P2 es X2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la distancia siempre va a ser final o llegada menos inicial. Es decir, en este caso el final es X2 menos X1. ¿Ok? Esa sería la distancia dirigida de 1 a 2. Ahora, vamos a suponer que queremos calcular la distancia, pero ahora en otro sentido, de P2 a P1. ¿Ok? Entonces, tenemos que P1 y P2. Ahora me voy a mover de P2 a P1. Ahora mi inicial es P2 y mi final es P1. Como podemos darnos cuenta, aquí cambia la nomenclatura. Siempre va primero, en la notación siempre va primero el punto inicial y después el punto final. Es importante entender eso. Pero en la resta siempre va a ser el final menos el inicial. Ahora bien, si podemos observar lo siguiente. Vemos que la distancia que hay de P1 a P2 es X2 menos X1. Si nosotros ordenamos de manera que esté primero X1, va a ser menos X1 más X2. Ahora, si factorizamos esta expresión, nos va a quedar menos, entre paréntesis, X1 menos X2. Como podemos ver, esto que está en el paréntesis es la distancia que hay de P2 a P1. Es decir, me quedó lo contrario. Es decir, el orden de los puntos indica el sentido del segmento de recta. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que en ambos casos la distancia es la misma, pero el sentido es diferente. Vamos a ver un ejemplo para que nos vayamos guiando. Bueno, nos dice el ejemplo 1. Obtén la distancia dirigida de B hacia A. ¿De dónde me voy a mover? Salida B, llegada A, inicial B o final A. Si A vale 2 tercios, es el punto 2 tercios, y B es el punto 1 sexto. Entonces, B es 1 sexto y A es 2 tercios. Y yo me voy a mover de B hacia A. ¿Ok? Ahora, la distancia, ¿cómo la calculo? Bueno, recordemos, en este caso, X1 va a ser B y X2 va a ser 2 tercios. ¿Ok? Y como me voy a mover de B hacia A, el punto 2 o el punto final es X2 menos X1. Sustituyendo, sería X2 que vale 2 tercios, el final, menos X1 que vale 1 sexto, el inicial. Hago esta resta, ¿ok? Hago esta resta, y en este caso me va a dar 3 sextos. Y 3 sextos lo puedo simplificar, tienen tercia cada uno, me va a quedar como un medio. Ok. Donde la U, en este caso, un medio de U. ¿Qué es U? Son unidades de longitud que se utiliza. Dependiendo del problema que yo esté utilizando, centímetros, metros, U va a representar eso. Entonces la distancia es un medio. ¿Okay? Por lo general, en geometría, cuando me muevo de izquierda a derecha es positivo y cuando me muevo de derecha a izquierda es negativo. Este tipo de distancias se utilizan mucho en la física, en los movimientos de partículas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. No olvides compartir y dejar tu like.